Tienes tu Flex 4, pero próximamente vas a tocar con CDJs. Quédate y te explico cómo conectarlas. DJs, el día de hoy les voy a enseñar cómo tienen que conectar sus CDJs a la mixer y todo lo que necesitan saber para poder operar este equipo profesional. Estos CDJs son los 2000 Nexus, la mixer es la 900 Nexus 2 y tengo una bocina que es modelo Classic 5 y la marca es KRK. Lo primero que vamos a conectar es la corriente sin prender, todo lo que tenga que ver con la corriente de ya sea de las bocinas, de los CDJs o todo lo que necesite corriente. Es importante que ustedes empiecen a utilizar reguladores de voltaje. ¿Para qué? Para que ustedes protejan su equipo de altos voltajes y esto les va a ayudar mucho a que se conserve su equipo sin ningún problema y sin ninguna falla, ya que muchas de las veces sí llegamos a tener voltajes que sobrepasan lo que necesita el equipo y es ahí en donde empiezan a dañarse o de plano empiezan a funcionar diferente. Y ahora lo que vamos a conectar es el cable digital. Este lo ponemos acá que diga canal 2 y este va a ir aquí y este va a ir de este lado y este va a ir aquí. Este es el canal 1 y el canal 2, perfecto. Las 5 razones por las que yo utilizo cable digital y no RCA es porque tienen baja latencia, porque tienen alta resolución, tienen demasiada compatibilidad ya que puedes enviar el audio de alta resolución sin ninguna pérdida de calidad a muchos dispositivos. La conexión es súper simple, ahora sí que no vamos a utilizar dos cables, ahora sí que dos cables por canal que en realidad serían 4, vamos a utilizar nada más dos cables y los vas a poder conectar. El cable es más de uso rudo ya que es de la calidad de un coaxial, entonces es más fuerte. No vas a tener nada de interferencias y la calidad de sonido va a ser mejor porque vas a eliminar interferencias. Entonces de esta manera, utilizando el cable digital, vas a mejorar todos los aspectos de enviar la señal de audio de tus CDJs a la mixer. Se siente mejor, se siente más profesional, no vas a tener que andar lidiando con 4 cables, que la verdad es que la diferencia sí es demasiada y esto les va a ayudar mucho que empiecen a utilizar cables digitales y no los RCA. Algo que es muy importante es que ustedes tengan un hub para que puedan conectar la mixer a las dos CDJs. Esto les va a ayudar mucho. Si estás en México puedes ir a cualquier tienda Steren, esto no es un comercial, puedes ir a cualquier tienda Steren, cómprate un hub, pero que se conecte a la corriente. Entonces esto lo conectas aquí. Este va hacia el regulador. Lo primero que tienes que hacer es que, por ejemplo, aquí ya vemos que está prendido. Vamos a buscar la primera entrada, que es aquí, que sería el número 1. Conectamos y este es el que lo vamos a enviar al que decidamos. Si ustedes quieren que este sea el CDJ 1 o el 1, ahora sí que eso ya depende de con lo que ustedes quieran. Y aquí en esta parte vamos a encontrar en los CDJs una entrada que dice link. Del otro lado también vamos a encontrar en el otro CDJ, pues bueno, el mismo, ¿no? Porque es el mismo modelo. De esta manera, entonces ya saben, 1 a la CDJ 1, este va a ser 2 al CDJ 2. Si tenemos otros CDJs, sería 3 y 4. Y el último que es el número 5, este lo vamos a dejar para la mixer. Siempre lleven esta configuración porque de esta manera ustedes van a poder linkear toda la información. ¿Y de qué les va a servir todo esto? Les va a servir porque las CDJs van a enviar la señal correctamente a la mixer y la mixer va a procesar toda la información. Es muy importante que toda la información la hayan exportado a su USB desde Rekordbox porque va toda la información que tienes en la computadora, todo lo que has trabajado en tu USB se va a quedar aquí. Tú lo vas a poder leer en las CDJs la van a poder enviar a la mixer porque esta es la única manera en que se están, digamos, se están uniendo por esta señal. Lo demás estamos enviando nada más señal de audio, pero no estamos enviando señal de datos, que los datos están aquí en los cables de Ethernet y de esta manera los efectos y toda la información la vamos a poder procesar en la mixer. Voy a desconectar todos los cables porque voy a enseñarles cómo vamos a enviar la señal al monitor o a las bocinas. Hay dos formas, una de dos, podemos utilizar XLR a plug, lo podemos enviar desde L y esta lo que lo vamos a hacer es que lo vamos a enviar a la entrada de aquí de nuestro monitor. Esta sería una. Si lo que queremos es utilizar cables XLR, igual lo podemos hacer desde el master y este lo vamos a enviar para acá. Esta sería la segunda forma. O si ustedes quieren enviar el monitoreo, porque el monitoreo va a ser diferente, lo vamos a conectar aquí donde dice boot y le ponemos en la L que dice mono y el otro pues bueno lo vamos a enviar para acá
y de esta manera nosotros vamos a poder monitorear lo que es el DJ boot. Ok, DJs, ahora les voy a explicar cómo tenemos que encender correctamente. Lo primero que se tiene que hacer, y tenemos aquí el botón de encendido, es presionarlo. Va a empezar a iniciar el proceso en el que pues está ahora sí que despertando nuestros CDJs. Lo que podemos hacer pues es insertar nuestra USB, la dejamos ahí cargando, es más, hasta le podemos dar aquí cuando esté parpadeando, es que le está leyendo, y simplemente le podemos dar aquí, dar en USB, y aquí ya va a estar todo listo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos siempre a bajar los volúmenes de el master y de trim, todos. Este es un seguro que ustedes tienen, que acaban de aprender el día de hoy. ¿Para qué? Porque muchas veces no sabemos si el monitor o la bocina pues ya está emprendida y no sabemos si alguien ya le dio play sin querer y dejaron el volumen hasta arriba, o le movieron en la noche, o alguien pasó y le movió y te dejó todos los trims así. Entonces lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos. Los ecualizadores no importa, porque al momento de que ustedes quitan o digamos bajan todos los trims y todos los master, esto va a hacer que pues no salga nada de señal. ¿Qué es lo que sigue después de los CDJs? Prendemos la mixer y de esta manera la mixer va a decir: ok, voy a empezar a trabajar, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Quién me va a enviar la señal? Y entonces aquí ya va a recibir toda la señal de los CDJs que ya están ahora sí que listos para operar. Y lo que vamos a hacer aquí pues es que vamos a prender nuestro monitoreo y ya quedó. De esta manera es como ustedes van a encender todo un equipo, una cabina profesional CDJs, y una vez de que ya estén listos, entonces sí podemos poner nuestro master en flat, todos nuestros trims en flat, y también pues ya vamos a poder decidir. Ahora sí que de esta manera aquí ustedes ya van a poder utilizar el USB. Vamos a poner una canción cualquiera. Aquí no hay necesidad de que tengan dos USBs. ¿Por qué? Porque como ya está linkeada, ya estás enviando la señal de esa USB hacia acá, pues entonces ya nada más le damos aquí link. Aquí ya te dicen pues que sí, que tienes conectado un USB y un SD, que el SD lo tengo aquí. Y lo único que vamos a hacer es que decides si la quieres en USB, las aquí, es más, vamos a poner la misma canción para que vean. Aquí está la misma canción que está cargada acá. ¿Qué sigue? Pues ahora ya es lo que vamos a decidir, si le vamos a dar play aquí, y ya nada más empezamos a subir. Ahora, como aquí yo estoy enviando por monitoreo, pues entonces aquí yo manejo todo, ahora sí que todo el volumen, y no desde el máster. El máster puede estar abajo, y aquí yo voy a decidir qué tanto le envío a mi monitoreo. Ahora, también es muy importante la señal. Ustedes tienen que decidir a qué parte de la mixer van a enviar la señal. Aquí, como yo estoy utilizando cables digitales, entonces no lo dejo aquí, por ejemplo. En línea, pues serían los RCA, cables digitales, el que yo estoy utilizando. A y B sería la computadora, que se conectan desde acá. Fono serían las tornamesas, y el retorno del auxiliar, pues bueno, sería todo lo que se maneja de este lado, que ahí podríamos conectar pues bueno, RMX y todo eso, esos. Y entonces de esta manera ustedes ya aprendieron el día de hoy. No está difícil, nada más hay que hacerlo. Lo que hacen los DJs todos los días, los que tienen este equipo. Si tienes una Flex 4 pero quieres empezar a tocar con CDJs, tengo un curso para ti. El link te lo dejo en mi perfil.